muy rápidamente, de una forma muy sintética, Sarai tenía pendiente una idea de investigación sobre la memoria de barrio en Pomar, y Alba estaba haciendo su TFM, espero que todavía está haciéndolo, sobre justamente el cine kinky. Y entonces apareció la idea de que en efecto la segunda parte, bueno, si a alguien le interesa, en el TFG de Alba, lo digo porque lo estuve siendo de cerca, hubo un problema porque se tenía que ubicar en la mina, y aquello, bueno, fue mal rollo total porque está clarísimo que la mina estaban súper hartos de recibir gente que quería saber algo acerca de la mierda en la que tenían que vivir y la reputación que arrastraban, ¿no? Eh, pero entonces, claro, surgió la idea de que Perros Callejeros 2 en efecto pasa en Pomar, que fue el escenario alternativo digamos, de esta saga a la hora de rodar la segunda entrega, ¿no? Entonces, digamos, sí, pues entonces salió la idea bueno, claro, básicamente de Sarai y de Alba, puesto que era una especie, digamos, de coalición de hacer una investigación sobre esto. Entonces, es la que han llevado a cabo, la que han ejecutado, la que han entregado, la que espero creo que todos deberíamos esperar que se publique porque es muy interesante, pero que planteaba un tema fastuoso como fondo, ¿no? A ver, muy rápidamente, cuando se rueda Perros Callejeros 2, Pomar era lo que llamaríamos un barrio chungo. Es decir, un barrio, digamos, que estaba de una forma u otra vinculado con lo que era ese imaginario del que también formaba parte la mina o Polígono de Gornal o San Cosme. Es decir, lo que llamaríamos barrios conflictivos, ¿no? Que llaman siempre con comillas. Bueno, pero lo cierto es que hoy por hoy Pomar es un barrio completamente liberado de ese estigma del que solamente los más mayores recuerdan, y hoy por hoy Pomar puede pasar como un ejemplo de barrio de honrada gente trabajadora. Entonces, era realmente genial ver cómo se había podido producir esta especie, digamos, de promoción que era la que permitía que un barrio de que había sido marginal fuera un barrio, digamos, un barrio de bloques de gente trabajadora de la periferia de Barcelona. Entonces, esa especie, digamos, de subida de categoría era genial y daba pie a lo que es uno de los asuntos que luego explicará mucho mejor Saray, lo que era justamente el entrega, el producto entregado justamente al ICA, al OPEI y a la Generalitat sobre este asunto. Iba a decir que cultura periferia, no sé si lo he dicho, cultura popular y conflicto y periferias urbanas son básicamente grupos de trabajo del ICA. Bien, bueno, entonces, el tema entonces daba pie a una reflexión tal que era la que podía servir para formar parte de eso, que eso en los proyectos se pide que sea la difusión del proyecto. Por tanto, esto, digamos, desde el punto de vista formal, es parte del proyecto mismo en cuanto a la difusión de sus resultados. Entonces, esto, digamos, hacemos una presentación y hablando, digo, hostia, puestos a hacer, vamos a hacer un simposio internacional, porque por el mismo precio, y así ha salido, porque en la práctica la idea que teníamos era, hostia, ¿por qué ponerle primeras jornadas internacionales? Porque la práctica es lo que va a ser. Entonces, ¿cuál es la idea? Y ya rápidamente paso a la intervención del primer exponente, que soy también yo, o sea que todo queda como en casa. Bueno, a ver, la idea es la diferencia entre barrio periférico y barrio marginal. Esa es la idea de base, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de los urbanistas, existe una diferencia entre lo que llaman ellos periferiedad, suburbialidad y marginalidad, que es, Tema en todos los casos porque dan cuenta de en situaciones la, urbanísticas consideradas en la fe- deficitarias y a corregir, pero que no Ah, sí, significan lo claro. mismo, al menos para los urbanistas. Claro, en urbanismo, esto lo tomo de Solá Morales y de Julie Busquets, una cosa que escribieron a principios de los 70, suburbio implica una aplicación de un criterio de grado, puesto que define una unidad territorial con niveles de calidad considerados comparativamente por debajo de los estándares medios tenidos por correctos. Esos son suburbios. En cambio, un barrio periférico lo es al sometérsele a un criterio de distancia, no solo física, sino también estructural, respecto de un centro urbano, dado que con él mantiene relaciones de subsidiariedad y dependencia. No sé, por ejemplo, pues yo qué sé, en Belviche, Belviche o Badía del Valle son básicamente emplazamientos urbanos que son periféricos, porque justamente tiene esta relación de subsidiariedad y dependencia que corresponde a lo que en un tiempo se llamó ciudades dormitorio, ¿no? En cambio, la noción de marginalidad es diferente, no es ni de nivel ni de estructura. Es decir, no es ni material ni funcional, es moral.
puesto que alude a la condición inaceptable de aquello o de aquellos a quienes se aplica. Es decir, un barrio marginal no es que esté en la periferia. Por ejemplo, alguien podría pensar que el Raval, pongamos por caso, es un barrio marginal y no es un barrio periférico. Es decir, no está en el límite exterior de la ciudad, ni siquiera bordeándola. De hecho, está más allá. Es decir, no está abajo de un orden social, sino fuera de él. Es decir, es lo que existe, pero no debiera existir, ¿no? Esto es interesante porque, en efecto, tiene que ver con conceptos como los que ha planteado por ejemplo, Pierre Bourdieu, cuando habla de efecto de lugar, ¿no? Y luego Lacan, haciendo una especie, digamos, de fusión entre esa idea de Bourdieu y la de Goffman de estigma, habla de estigma territorial. Bueno, es tan obvio que no voy a dedicarle ni un minuto más porque está clarísimo qué es lo que implica vivir en un barrio marginal. Pero ¿cuál es la diferencia entre periferia y margen? Eh, Porque, en efecto, el caso de Pomar, si es interesante, es porque justamente advierte de cómo esa diferencia no es estable, puede ser perfectamente renegociada. Ayer mismo alguien en relación con esta idea que tenemos para hoy me decía coño, que esa persona, ella vivía en Belviche, y claro, Belviche, que pudo algún día tener una mala connotación, hoy es un barrio casi prácticamente ejemplar. Pero claro, su ejemplaridad está directamente vinculada con la contiguidad marcada por la frontera de las vías del polígono Gornal. Claro, en el fondo, Pomar se ha beneficiado con el tiempo de que haya barrios que en efecto han podido recoger esa marca que en un día tuvo él, ¿no? Bueno, entonces, ya está. Entonces, bueno, creo que la idea es que está. Y atención, esto a su vez permitía, y ahí el título del simposio, hablar de un viejo clásico, que es el de Louis Chevalier, que establece la diferencia entre clases peligrosas y clases laboriosas, ¿no? Que en el fondo no deja de ser una variable de la diferencia entre proletariado y lumpenproletariado, ¿no? Bueno, oye, esto ya está como presentación.